Me echaron embarazada con una maleta en la mano, y 6 años después exigieron ser abuelos. La historia de cómo protegí a mi hija de quienes me rompieron primero. Crecí en una casa donde respirar solo era permitido si no molestaba a nadie. Todo giraba en torno a lo que mis papás decidían, lo que consideraban correcto o no, lo que decían que era lo mejor para mí. Mi papá, Armando, era el más rígido, su palabra era ley. Mi mamá, Marisol, no se quedaba atrás, pero su dureza tenía un tono más pasivo, su manera de no defenderme cuando más lo necesitaba, su silencio, su resignación. Yo era la típica niña callada, la que en el colegio pasaba desapercibida, la que prefería leer en un rincón a hacer amigos. Nunca fui rebelde. Ni fiestas, ni novios, ni mentiras. Lo único que llegué a hacer a escondidas fue leer novelas que mis padres consideraban basura. Historias de amor, crecimiento, errores, cosas normales para cualquier otra joven, pero para ellos, impropias. Hasta que conocí a Nelson. Yo tenía 18 años, recién empezaba la U, y él iba en segundo año, estudiando administración. Nos conocimos en una charla estudiantil, y desde la primera conversación me atrapó su forma de escuchar. No solo me oía, me ponía atención de verdad. Con él, me sentí vista por primera vez. Empezamos a salir poco después. Cuando se lo conté a mis papás, no lo tomaron bien. Les molestaba la idea de que alguien más tuviera influencia sobre mí. Aceptaron a regañadientes, con la condición de que mantuviera mis notas perfectas y no faltara a ninguna regla. Con Nelson las cosas se pusieron serias rápido, en parte porque era la primera persona que me trataba con cariño real. A los 6 meses de estar juntos, mi periodo no llegó. Pensé que era el estrés, que quizás se había descontrolado, pero después de 2 semanas de espera me hice una prueba. Positiva. Sentí que el mundo se partía. A los 19, sin independencia, sin ingresos, con la universidad aún empezando, ¿cómo iba a enfrentar esto? Lo primero que hice fue llamar a Nelson. Quedamos de vernos en una cafetería cercana al campus, y llevé la prueba envuelta en un pañuelo. Él la miró en silencio, sin parpadear, y me preguntó, ¿qué querés hacer? No supe qué responder. Pensé en interrumpir el embarazo, pero no pude decirlo. Algo dentro de mí se negaba a siquiera imaginarlo. Entonces, sin que lo esperara, me tomó la mano. Y sin flores, sin anillo, sin ceremonia, me dijo, cásate conmigo. Así, directo. Y yo supe que lo decía en serio. Lo más difícil vino después, contarle a mis padres. Elegí una cena familiar, pensando que con mi hermano Eric presente se moderarían un poco. Pero no. Apenas pronuncié la palabra embarazada, los rostros se torcieron. No me dieron ni 5 segundos para explicar. Me apuré a decir que Nelson quería casarse conmigo, que estábamos comprometidos y decididos a criar al bebé. Pero ya era tarde. Mi papá se levantó con una expresión de asco. O solucionas esto, o mañana no sos bienvenida en esta casa, me dijo. Mi mamá, como siempre, solo lo secundó con un asentimiento. Traté de razonar, de explicarles que no podía abortar, que no era opción para mí, pero no les importó. Me dieron la noche para pensarlo bien. Esa noche no dormí. Lloré como nunca antes. Llamé a Nelson y apenas pude hablar. Me temblaban las manos. Le conté lo que pasó y, sin dudarlo, me dijo, mañana vamos por vos. Mis papás y yo. Sentí un alivio y una tristeza profundas al mismo tiempo. A la mañana siguiente, bajé con mis maletas. Mi papá estaba en la mesa con el periódico. Mi mamá sirviendo café como si nada. Eric, en su celular. Nadie me miró. Les dije que Nelson venía por mí. Nadie respondió. Solo mi papá levantó la mano y señaló la puerta, sin despegar la vista del plato. Cuando Nelson y sus padres llegaron, metimos mis cosas al carro. Miré hacia la casa una última vez, esperando que al menos mi mamá saliera. Nada. Ni una sombra en la ventana. Solo una puerta cerrada. La casa de los padres de Nelson, Roberto y Doris, fue nuestro refugio. Nos dieron una habitación en lo que antes era una oficina. Me sentí avergonzada, pero ellos jamás me hicieron sentir incómoda. Me ayudaron en todo, con las citas médicas, con la comida, con los ánimos. Doris me llevaba a comprar ropa de maternidad, y cuando Nelson no podía acompañarme, ella iba conmigo al ginecólogo. Roberto incluso fabricó una cuna de madera para el bebé. Nunca podré expresar con palabras lo agradecida que estuve, pero al mismo tiempo me dolía. Porque mientras Doris me ayudaba a elegir un pañalero, pensaba en Marisol, en cómo debería haber sido ella quien estuviera allí. Mis tías Carla y Julia, hermanas de mi mamá, se enteraron de todo y me escribieron. No estaban de acuerdo con cómo mis papás lo manejaron, pero tampoco lograron hacerlos cambiar de opinión. Me mandaban ropa de bebé y mensajes de ánimo. Algunos primos me escribían por redes sociales, preguntando por mi estado. Ese cariño me sostenía, pero la ausencia de mis padres era una herida sin cerrar. Les mandé una postal en Navidad,
con una foto mía y mi pancita. Nada. Ni respuesta. Les mandé una invitación a la boda civil que hicimos cuando ya tenía 6 meses de embarazo. La regresaron con sello de devuelto al remitente. Mandé otra postal con una foto del nacimiento de Lily. Tampoco dijeron nada. Nelson y yo nos casamos en el juzgado, con Roberto y Doris como testigos. No fue la boda de cuento de hadas que soñé de niña, pero fue real, fue honesta, y me sentí amada. Cuando nació Lily, tenía aún 19 años. Verlo por primera vez fue una mezcla indescriptible de emociones. Estaba feliz, agotada, aterrada y rota por dentro. Porque lo primero que pensé fue que mis padres nunca conocerían ese momento. Después del nacimiento, nos mudamos a un apartamento pequeño, de 2 habitaciones. Era modesto, pero era nuestro. Nelson trabajaba medio tiempo y estudiaba por las noches. Doris cuidaba de Lily algunas tardes, lo que me permitió volver a la universidad en modalidad parcial. Durante 3 años, me rendí con mis papás. No más postales, no más llamadas, no más fotos de vueltas. Si no querían ser parte de nuestra vida, no iba a seguir insistiendo. Y en ese silencio, fui sanando poco a poco. Lily creció hermosa, despierta, llena de curiosidad y ternura. La adoraban sus abuelos paternos, y se notaba. Doris y Roberto eran todo lo que ella necesitaba. Pero nada me preparó para lo que vino después. Cuando Lily cumplió 4 años, Nelson se graduó. Por fin. Cerró esa etapa con orgullo y al poco tiempo lo ascendieron en la empresa de su tío. Gracias a eso, pudimos comprar una casita modesta en una colonia tranquila, con escuela cerca, parques limpios y vecinos amables. Yo terminé mi carrera en educación poco después, y conseguí trabajo como maestra de 3er grado. Nuestro hogar ya no era solo seguro, era feliz. Lily se convirtió en una niña brillante, con esa chispa que no deja indiferente a nadie. Le encantaban los libros, como a mí. Inventaba historias, leía en voz alta a sus peluches, decoraba sus cuadernos con dibujos de dragones y castillos. Roberto y Doris eran sus abuelos en todo el sentido de la palabra. Nunca hubo diferencia, nunca la trataron como la nieta política. En Navidad la llenaban de abrazos y dulces. En su cumpleaños, decoraban el patio con globos y serpentinas. En Halloween, hacían que se probara 10 disfraces antes de decidirse. Con mis tías, Carla y Julia, seguíamos en contacto. A veces pasaban a visitarnos. Mis primos también. Pero mis padres, ellos seguían siendo un silencio largo y frío. Hasta que un sábado cualquiera, con Nelson cortando el césped en el jardín y Lily jugando con su muñeca cerca del árbol, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta y me quedé paralizada. Ahí estaban. Armando y Marisol. Mis padres. Casi no los reconocí. Mi papá tenía más canas de las que recordaba, la cara marcada, la espalda un poco encorvada. Mi mamá se veía más delgada, ojerosa, con arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía. Llevaba una bolsita con papel de regalo. No supe qué decir. No me salieron las palabras. Nelson, que estaba afuera, los vio y entró de inmediato, con las manos llenas de pasto seco y la expresión seria. Se paró junto a mí. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá preguntó si podían pasar. Yo temblaba. Nos sentamos en la sala. Ellos en el sofá frente a nosotros. Mi papá habló primero. Dijo que sabían que habían cometido un error, que habían tenido miedo. Que pensaron que mi vida se arruinaría con un embarazo tan joven. Que creyeron que Nelson me abandonaría, y yo terminaría sola, sin estudios, sin nada. Mi mamá asentía, llorando. Pensamos que al presionarte, tomarías la decisión correcta, dijo. Pero el orgullo nos ganó. Pasó tanto tiempo y no supimos cómo volver, hasta que nos enteramos de que vas a tener otro bebé. En ese momento supe que alguien había hablado. Seguro fue mi prima, que se lo dijo a su mamá, y su mamá, a la mía. Así se filtró la noticia de mi segundo embarazo. Mi mamá me dio la bolsa de regalo. Adentro había una manta tejida y un osito. He tejido muchas mantas durante estos años, murmuró. Pensando que un día las entregaría. Me preguntaron si podían conocer a Lily. Si podían volver a ser parte de nuestras vidas. Yo no podía hablar. 6 años de silencio. 6 años de abandono. No se borran con una disculpa, ni con una manta, ni con lágrimas. Nelson fue el que rompió el silencio. Les dijo que necesitábamos tiempo para pensarlo. Que no era algo que podíamos decidir en un día. Nos dejaron su número y su nueva dirección. Se habían mudado al otro lado de la ciudad. Antes de irse, mi mamá me pidió un abrazo. Se lo permití. Pero no sentí nada. Solo la piel de una mujer que ya no conocía. Después, lloré en los brazos de Nelson. Lily nos preguntó quiénes eran. Le dijimos que unos amigos antiguos. No estábamos listos para decirle la verdad.
Pasé los días siguientes en una especie de trance. No podía dejar de pensar en ellos, en lo que dijeron, en cómo se veían. Parte de mí quería creer que habían cambiado, que querían reparar. Otra parte, la que recordaba el frío de esa mañana cuando me echaron, gritaba que no debía confiar. Nelson me apoyó, como siempre. Me dijo que cualquier decisión que tomara, él la respaldaría. Sus papás estaban preocupados. Doris opinaba que el regreso de mis padres solo abriría heridas. Roberto, más cauteloso, sugirió que fuéramos con calma. Mis tías, en cambio, me llamaron emocionadas. Tenés que darles otra oportunidad, decía Carla. Son tus papás. Se equivocaron, sí, pero ahora quieren enmendar. Pero, ¿y si no era arrepentimiento verdadero? ¿Y si era solo culpa? ¿O la idea romántica de ser abuelos sin haber sido padres en los momentos difíciles? Después de muchas noches sin dormir, decidí que iba a reunirme con ellos otra vez. Pero con límites claros. Los llamé y les propuse vernos en una cafetería, cerca de mi casa. Les pedí que no llevaran regalos y que la conversación fuera entre adultos. Nelson quiso ir conmigo, pero sentí que tenía que hacerlo sola. Cuando llegué, ya estaban ahí, sentados en una mesa apartada. Mi mamá se levantó a abrazarme, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. Necesitaba mantener la mente clara. Los primeros 15 minutos fueron incómodos. Preguntaron por Lili, por mi embarazo, por mi trabajo. Respondí con lo justo. Después, fui directa. Les dije que si querían estar en nuestras vidas, primero debíamos reconstruir nuestra relación. Entre ellos y yo. Que no habría contacto con Lili por ahora. Que no habría fiesta de bienvenida para el nuevo bebé, ni juguetes, ni visitas, ni abuelitos, hasta que supiera que podía confiar otra vez. Mi papá frunció el ceño. Lo reconocí. Esa expresión fría, de decepción, que tanto me marcó de niña. Ya nos disculpamos. Eso debería ser suficiente. Somos sus abuelos. Tenemos derecho a verla. Mi mamá intentó suavizar el momento, tomó mi mano y me dijo que ya habían perdido demasiado tiempo. Retiré mi mano con calma. Los derechos los perdieron el día que me echaron, les dije. Podemos empezar con cenas mensuales, entre nosotros tres. Y ver cómo va eso. Si no están dispuestos, entonces no va a funcionar. Mi papá se levantó de golpe. La silla rechinó. La gente volteó a vernos. No voy a rogar por ver a mi nieta, dijo. Y se fue. Mi mamá lo siguió, con lágrimas en los ojos. Pero se fue igual. Ese día entendí que no habían cambiado. Que todavía esperaban obediencia inmediata. Que querían borrar el pasado con palabras bonitas y ya. Cuando regresé a casa, Nathan me esperaba. Lili estaba en casa de sus abuelos. Pude hablar sin filtros. Me sentí triste, pero también en paz. Ya no tenía que imaginar qué pasaría si volvía a verlos. Ahora lo sabía. Pero no fue el final. 3 días después, Eric tocó mi puerta. No hablaba con Eric desde el día que me echaron. Siempre fue el hijo ejemplar, el que obedecía sin chistar, el que repetía las opiniones de mis papás como si fueran suyas. Su presencia en la puerta me hizo sentir como si el pasado me hubiera alcanzado de un solo golpe. Nathan estaba en el trabajo y Lili en la escuela. Eric no esperó a que lo invitara a pasar. Entró como si la casa fuera suya, se sentó en el sofá y empezó a mirar alrededor con un aire de superioridad que no disimulaba. Yo lo observé desde el marco de la puerta, sin decir nada. Tenemos que hablar, dijo al fin. Yo no respondí. Mis papás están destrozados, continuó. Después de la escena en la cafetería, están mal. Esto tiene que terminar. Ponete en razón, Daniela. Ya fue suficiente. Quise reírme, pero no pude. Me hervía la sangre. ¿Suficiente? ¿Después de 6 años de silencio, abandono y desprecio? ¿Después de todo lo que soporté sola? ¿Suficiente para quién? Le pregunté, controlando el tono. Para todos. Fue un error, sí. Pero ya pasó. ¿Por qué seguís castigándolos? ¿Castigándolos? Repetí con una risa amarga. Fueron ellos quienes me castigaron a mí. Me echaron embarazada, con una maleta y una puerta cerrada. No buscaron contactarme, no contestaron ninguna postal, ninguna invitación, ninguna foto de su nieta. Eric me miró con condescendencia. Con esa misma cara que ponía cuando éramos niños y me corregía frente a mis papás solo para ganar puntos. Vos fuiste la que los abandonó primero, dijo. Te embarazaste. Elegiste a ese tipo por encima de tu familia. Se refería a Nelson. Como si decir su nombre fuera un insulto. Ese tipo es mi esposo. El papá de mi hija. Y no lo elegí por encima de nadie. Me eligió él cuando ustedes me dieron la espalda. Entonces, entendí algo que nunca había considerado.
Eric no solo estaba de acuerdo con lo que hicieron mis papás. Era parte de ello. Él lo justificaba, lo repetía, lo defendía. Siempre había detestado a Nelson, incluso antes de saber del embarazo. Era cortés con él, sí, pero falso. Frío. Y ahora me preguntaba cuánto había influido en la decisión de mis padres. Cuánto había reforzado la idea de que echarme era lo correcto. Ya basta, Eric. No quiero hablar más, le dije, apuntando a la puerta. No me voy a ir hasta que entiendas, dijo, levantándose. Se acercó y me agarró la muñeca con fuerza. Estás siendo infantil. Esto no es sano. Vas a terminar sola. El agarre dolía. Me zafé bruscamente. Si no te vas ya, llamo a la policía. Me miró, sorprendido, con los ojos fijos en los míos. Supongo que no esperaba eso de mí. Me di la vuelta y fui por el celular. Entonces salió, dando un portazo tan fuerte que una foto se cayó de la pared. Llamé a Nathan de inmediato. Quiso salirse del trabajo y regresar, pero le dije que estaba bien. También llamé a Doris. Llegó en media hora, con comida y una mirada firme. Se quedó conmigo hasta que Nathan volvió. Esa noche, después de acostar a Lily, hablamos largo. Nathan me dijo que debíamos dejar de reaccionar y empezar a actuar. Tenía razón. No podíamos permitir más sorpresas, más visitas inesperadas, más agresiones. Así que escribí un mensaje a mis papás. Les dije que, después del comportamiento de Eric, no había posibilidad de reconciliación. La respuesta no tardó. Era mi mamá. Defendía a Eric, decía que no era su intención hacerme daño. Que solo quería ver a su sobrina. Volvió a insistir en una reunión con Lily. Eso solucionará todo, escribió. Le respondí que iba a denunciar a Eric por lo ocurrido. Sabía que no pasaría mucho, pero al menos dejaría un antecedente legal. Al día siguiente, llegaron flores a mi trabajo. Con una tarjeta firmada por mis papás, disculpándose por Eric. Decían que habían comprado entradas para la obra escolar de Lily, enterándose quién sabe cómo. Devolví las flores con una nota, entrega rechazada. Esa tarde, fui a la comisaría y presenté la denuncia. No sabían si seguirían con el caso, pero al menos quedó en el registro. Después, llamé a mi tía Carla para pedirle, con toda la serenidad que pude reunir, que no compartiera información de Lily con mis padres. Ella confesó que sí había estado en contacto con ellos. Pensó que ayudaba. Le pedí que respetara mis límites, que no fuera cómplice. Dijo que lo haría, pero algo en su tono me hizo dudar. Quizás tendría que cortar más lazos. Quizás no bastaba con decir no. Quizás tenía que cerrar puertas con llave. Y eso no fue todo. Al poco tiempo, empezaron a llegar regalos dirigidos a Lily. Muñecas, libros, cajas de crayones, cartas con dibujos de abuelita y abuelito. Los donamos todos. Luego, mensajes. Correos con fotos antiguas, textos nostálgicos, mensajes de voz con tonos de culpa, de manipulación emocional. Tuvimos que bloquear todos sus números. Y después, lo peor. Un día, al salir de la escuela, vi un coche estacionado frente a la entrada. Era mi mamá. Estaba sola, observando desde el volante. No se bajó, no dijo nada, solo nos miraba. Reporté el incidente de inmediato a la dirección. Me aseguraron que nadie excepto Nelson o yo podía recoger a Lily. Aún así, sentí miedo. Esa noche, llamé a mis papás. Les dije que su comportamiento ya era acoso. Mi papá lo desestimó. Dijo que solo querían ver a su nieta. No lo entendían. O peor, no querían entenderlo. Al día siguiente, fuimos a ver a un abogado. Nos dijo que, aunque el comportamiento era preocupante, aún no alcanzaba para una orden de restricción formal. Pero nos ayudó a redactar una carta de cese y desista. La enviamos por correo certificado. Incluía una advertencia clara, ningún contacto directo o indirecto. 0 visitas, 0 regalos, 0 aparición en la escuela o en nuestros trabajos. Cualquier infracción sería respondida con acciones legales. Por unos días, hubo silencio. Un alivio tan extraño como fugaz. Hasta que llegó una carta de un abogado. Decía que mis padres estaban explorando sus derechos legales como abuelos, y que podrían pedir visitas judiciales alegando una relación previa con Lily. Mentira. Nunca la conocieron. Nunca la tocaron. Ni una foto, ni una llamada, ni un gesto. Nathan llamó a nuestro abogado. Nos aseguró que ese tipo de demandas casi nunca prosperan en nuestro estado. Nos pidió reunir pruebas, postales devueltas, mensajes ignorados, álbumes de fotos sin ellos, todo lo que mostrara que no existió vínculo. Nos pasamos una tarde entera armando esa línea de tiempo. Años de ausencia documentados con precisión. El abogado dijo que estábamos protegidos legalmente, pero el desgaste emocional era brutal.
Estaba de 5 meses de embarazo y mi médico empezó a preocuparse por mi presión. Nathan también. Me preguntó si debíamos mudarnos. Otra ciudad, otra escuela, otra vida. No lo sabíamos todavía. Solo sabíamos que esto no iba a terminar ahí. Las siguientes semanas fueron como vivir en una cuerda floja. Yo apenas dormía. Nathan se la pasaba pendiente de llamadas del abogado. Lily notaba que algo raro pasaba, aunque no sabía exactamente qué. Nos preguntó por qué salimos tan rápido de su obra de teatro, por qué papá se enojaba cuando hablaba por teléfono. A su manera, trataba de entender un ambiente que empezaba a volverse tenso. Y entonces llegó el colmo. La obra escolar de Lily se acercaba. La misma para la que mis papás, de alguna manera, habían conseguido entradas. A pesar de la carta de cese y desista, a pesar del rechazo, ellos seguían intentando colarse en nuestra vida como si fuera un juego de insistencia. Nathan y yo fuimos temprano a hablar con la directora y la maestra de Lily. Les explicamos toda la situación con detalle. Por suerte, fueron comprensivas y se comprometieron a no dejar pasar a nadie que no fuéramos nosotros. Incluso asignaron a un miembro del personal para vigilar la entrada principal. Llegaron, como lo imaginamos. Y como también imaginamos, armaron un escándalo. Mi papá exigía que lo dejaran pasar. Decía que tenía entradas, que era el abuelo, que tenía derecho. Gritaba, gesticulaba, mientras la gente comenzaba a voltear. La directora tuvo que amenazar con llamar a seguridad para que se retiraran. Lily no se enteró de nada. Estaba entre bastidores, ensayando con su disfraz y su inocencia intacta. Pero otros padres sí lo vieron. Yo quería que la tierra me tragara. Al día siguiente, Eric apareció en la oficina donde trabajaba Nathan. No sé cómo supo el lugar. Lo interceptó en la entrada y le entregó un sobre. Adentro había un cheque. Una cantidad considerable, junto a una nota que decía: mis padres dejarán su campaña para ver a Lily si aceptan asistir a terapia familiar con ellos. Nathan rompió el cheque y la nota delante de él. Le dijo que se fuera y que no volviera a acercarse. No hubo gritos, no hubo empujones. Solo una mirada firme y una decisión inquebrantable. Esa misma noche, recibimos un mensaje grupal de mi mamá. Lo mandó a toda la familia, tías, primos, incluso a los padres de Nathan. Era una versión manipulada de la historia, donde Nathan y yo éramos los villanos que le negaban a Lily sus raíces. Decía que le estábamos quitando a su nieta por un malentendido del pasado, que nuestra actitud era cruel e injusta. La mayoría no respondió. Pero mi tía Julia me llamó, avergonzada, para disculparse. Me dijo que había intentado hablar con ellos, que les pidió que pararan, pero no le escuchaban. Estaban cegados por su propia narrativa. Inventaban razones para justificar cada invasión, cada acto de manipulación. Doris y Roberto, los papás de Nathan, bloquearon todos sus números. Nos dijeron que contáramos con ellos para todo. No sabíamos qué haríamos después, pero sabíamos que no estábamos solos. Y como si todo esto no fuera suficiente, unos días después, en el supermercado, me encontré con la mejor amiga de mi mamá, la señora Teresa, de la iglesia. Me saludó con una voz suave, con esa mirada de falsa compasión. Me dijo que había oído sobre mis problemas de salud mental. Que entendía mi ansiedad y mi depresión posparto. Que era comprensible que estuviera confundida, pero que no alejara a mi familia por eso. Al principio no entendí. Pero en segundos, todo encajó. Mi mamá había ido por el camino más bajo. Le dijo a su grupo de oración que yo tenía problemas mentales, que estaba paranoica por el embarazo y que por eso los mantenía alejados. No por su abandono, no por la agresión, no por los años de silencio. No. Según ella, todo era culpa de una supuesta enfermedad. Esa misma noche, Nathan y yo tomamos una decisión definitiva. Fuimos con el abogado y empezamos a tramitar la carta de cese y desista formal, con términos legales bien claros. La enviamos por correo certificado, con pruebas documentadas de cada incidente, la visita de Eric, la aparición en la escuela, los regalos no solicitados, el acoso en redes sociales, la alteración del entorno familiar. 3 días después, recibimos una carta de respuesta de un abogado que mis padres contrataron. Decía que, aunque respetaban nuestros deseos por ahora, estaban considerando recurrir legalmente por sus derechos como abuelos, bajo el argumento de haber tenido una relación significativa con Lily antes del distanciamiento. Mentira. Nunca la habían visto. Ni una vez. Nuestro abogado nos tranquilizó. Nos dijo que en nuestro estado, ese tipo de casos rara vez prosperaban si no existía una relación previa comprobable. Pero nos pidió reunir toda la evidencia posible. Fotografías sin ellos. Cartas devueltas. Invitaciones rechazadas. Años de pruebas de que habían decidido desaparecer de nuestras vidas. Pasamos días revisando archivos, mensajes, registros, álbumes. Armamos una cronología detallada de la vida de Lily y su ausencia en ella. Nathan imprimió fotos, correos, capturas. Todo organizado en carpetas.
Una parte de mí sentía rabia por tener que justificar mi decisión de proteger a mi hija. Pero otra parte agradecía tener herramientas para hacerlo. Aún así, emocionalmente era agotador. Mi médico notó el impacto. La presión arterial subía. El insomnio no cedía. Las lágrimas aparecían sin aviso. Nathan empezó a insistir en mudarnos. Cambiar de ciudad. Un nuevo comienzo, más lejos. Yo al principio me resistía. Pensaba que ya habíamos hecho suficiente. Pero todo se acumulaba, la escuela, el trabajo, la iglesia, el vecindario, demasiados puntos de contacto que ellos podían aprovechar. Y entonces ocurrió lo que no esperaba. Una llamada de la escuela. Alguien que decía ser la abuela de Lily había intentado recogerla al mediodía. Mi madre. Mostró una foto antigua mía de niña, dijo que era prueba de parentesco. El personal siguió el protocolo. Llamaron de inmediato. No la dejaron acercarse. Pero armó un escándalo. Tuvieron que llamar a seguridad. Esa noche, cuando Nathan llegó del trabajo, ya no había dudas. Nos mudaríamos. No solo por seguridad legal, sino por salud mental. Por paz. Y no lo contaríamos a nadie, excepto a Doris y Roberto. Ni siquiera a mis tías. Ni siquiera a mis primos. Solo nosotros 4. Bueno, 5, con el bebé en camino. En ese momento no sabíamos que ni eso sería suficiente. El traslado fue rápido, casi clandestino. La empresa donde trabajaba Nathan le ofreció un puesto en una sucursal ubicada en una ciudad a 2 horas de distancia. Era una oportunidad inesperada. Ni siquiera la habíamos considerado antes, pero con todo lo que habíamos vivido, empezó a sonar como la única salida real. Nos dieron 2 semanas para tomar una decisión. En menos de una, ya habíamos empacado lo esencial y comenzado los trámites del cambio. Solo se lo contamos a Doris y Roberto. Les pedimos discreción total. Lo entendieron de inmediato y se ofrecieron a ayudarnos con todo, mudanza, muebles, traslados, incluso con Lily durante los días más caóticos. Mi tía Jenny fue la única otra persona que supo, y únicamente porque aceptó ayudarnos a manejar el alquiler de nuestra antigua casa a través de la inmobiliaria de su esposo. No le dimos nuestra nueva dirección. Solo tendría acceso a lo indispensable. El resto del círculo familiar quedó en la oscuridad. La nueva casa era más pequeña, pero acogedora. La calle era tranquila. Lily se adaptó con una rapidez que me sorprendió. Le conseguimos una escuela con buen ambiente, donde los profesores no sabían nada de nuestro pasado. Era un comienzo limpio. Yo encontré un nuevo obstetra para llevar el resto del embarazo. Me sentía más liviana, más estable. Podía respirar sin mirar por la ventana cada 5 minutos. Por primera vez en mucho tiempo, no me despertaba con el corazón en la garganta. Pero eso no duró mucho. 2 semanas después de mudarnos, tuvimos que viajar de vuelta para asistir a la audiencia por las órdenes de restricción permanentes. Dejamos a Lily con Doris y Roberto y pasamos toda la noche anterior revisando documentos y ensayando respuestas. La audiencia fue breve. El juez revisó las pruebas, escuchó los testimonios, evaluó el historial completo. Finalmente, aprobó las órdenes de restricción, 1 año completo sin contacto, sin acercamiento físico, sin llamadas, sin apariciones sorpresivas. Fue un alivio. Un triunfo pequeño, pero importante. Aún así, yo sabía que esto no sería suficiente para detenerlos. Y tenía razón. La nueva vida duró 3 meses antes de que el pasado nos encontrara de nuevo. Todo empezó con un error de confianza. Jenny, mi tía, la única que sabía dónde vivíamos, planeó visitarnos un sábado por la tarde. Nos envió su ubicación cuando ya estaba a unas calles. Como el día estaba hermoso, salimos a esperarla con Lily. Lo que no sabíamos era que la habían seguido. No quedó duda cuando vimos el auto de mis papás estacionarse unos metros más adelante. Bajaron rápido. Los gritos empezaron casi de inmediato. Lily los escuchó desde la entrada. Yo reaccioné instintivamente, la tomé en brazos y entré a la casa mientras llamaba al 911. Nathan y mi tía los confrontaron afuera. Les exigieron que se fueran. Mi padre, como siempre, perdió el control. Empujó a Jenny, que cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra uno de los escalones. Nathan tuvo que intervenir. Lo empujó lejos, lo inmovilizó hasta que la policía llegó. Mi madre intentaba consolar a mi papá, mientras Jenny yacía en el suelo, aturdida. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Era como una pesadilla repetida en tiempo real. La policía llamó 2 ambulancias, una para Jenny y otra para mi padre, que decía sentirse mareado. Yo me fui al hospital con mi tía, mientras los padres de Nathan recogían a Lily y la llevaban a su casa. Nathan fue a la comisaría a dar su declaración. Lo liberaron en pocas horas, después de verificar que había actuado en defensa propia. Jenny estuvo en observación esa noche, pero fue dada de alta al día siguiente. Por suerte, el golpe no causó daño interno.
Mi papá también fue dado de alta, directo a la cárcel. Lo arrestaron por violar la orden de restricción y por agresión. Mi madre, aunque no participó físicamente, también fue arrestada por cómplice. La policía encontró en su coche un palo de golf. No había más palos. Solo uno. En la cajuela. No se pudo probar su intención, pero quedó claro que no era una coincidencia. Unos días después, Eric apareció. Esta vez no fue a hablar. Apareció en nuestra calle, lanzando piedras a nuestras ventanas. Como advertencia. Como amenaza. Nathan salió, y antes de que yo pudiera detenerlo, lo enfrentó. Fue directo. Un puñetazo. Eric cayó. Llamamos a la policía de inmediato. No fue necesario explicar mucho. Ya había un historial. Lo arrestaron en el acto. Esta vez sí conseguimos las órdenes de restricción permanentes contra los tres. Fue un trámite más fácil, con los incidentes recientes como evidencia. A los pocos días, presentamos una demanda contra Eric. Queríamos cubrir los daños materiales, pero también dejar constancia del riesgo en el que puso a nuestra familia. Tenía ingresos estables antes de perder su empleo, así que el abogado vio viable recuperar al menos parte del dinero. Mi tía Jenny también presentó su propia demanda contra mi papá. Fue una decisión difícil para ella, pero necesaria. Lo hablamos. Le dijimos que no era venganza, sino justicia. Lo entendió. La demanda se movió por el carril penal y civil. Mientras todo esto sucedía, la vida siguió. Como si el caos no nos detuviera. Nuestro hijo, sí, ya sabíamos que era niño, estaba por nacer. La presión subía, pero el control médico se mantenía. Nathan trabajaba desde casa algunos días para acompañarme. Lily preguntaba cada vez más por su hermano. Preparaba dibujos para su cuna. Cantaba canciones que inventaba en la ducha. Se notaba emocionada, ajena al desastre que se movía a nuestro alrededor. Cuando llegaron las sentencias, sentí que un ciclo por fin se cerraba. Mi padre fue condenado a 3 años de prisión. Perdió su trabajo. Mi madre recibió 1 año de libertad condicional, además de la prohibición legal de acercarse a nosotros o a Lily. Mi hermano, por su parte, también fue sentenciado a 1 año de prisión por violar la orden y los daños materiales. Por primera vez, estaban enfrentando las consecuencias reales de sus actos. Por primera vez, la justicia nos respaldaba. Y lo mejor de todo, Lily no se enteró de nada. Gracias al cuidado de Doris y Roberto, al apoyo de nuestra comunidad escolar y a nuestra decisión de priorizar siempre su estabilidad. Ahora solo quedaba cerrar el capítulo de las demandas. Y lo hicimos. Las demandas tardaron en resolverse, pero llegaron a su fin. La de Eric fue la primera en resolverse. El juez ordenó embargar sus fondos para cubrir no solo los daños materiales, las ventanas rotas y reparaciones, sino también por el trauma emocional que causó. Nos otorgaron una compensación de más de $22,000. No era tanto por el dinero como por lo simbólico. Por primera vez, el daño que hicieron no fue ignorado. La demanda de mi tía Jenny fue mucho más contundente. Aunque el proceso penal contra mi padre ya lo tenía en prisión, el proceso civil evaluó la gravedad de sus acciones, la violencia con la que actuó y el riesgo físico que representó. El hecho de que tuviera un palo de golf en la cajuela, sin contexto razonable, fue considerado un agravante. No fue considerado intento de asesinato, pero sí un acto de agresión premeditada. El juez falló a favor de Jenny y ordenó una compensación de $150,000. Para cubrirlo, mis padres tuvieron que vender la casa. La misma casa en la que me crié. La misma donde me señalaron la puerta y me echaron como si fuera una extraña. Ahora estaba vacía. Vendida para pagar las consecuencias de lo que ellos mismos decidieron sembrar. Después de eso, mi madre se mudó a otra ciudad. Más lejos aún de donde vivíamos nosotros. Según supe, se fue para estar más cerca de las 2 cárceles, la de mi padre y la de Eric. Aunque no están en la misma prisión, ella se las arregla para dividir su tiempo entre los dos. No tengo idea si sigue pensando que fue todo culpa mía, si aún cree que la maternidad le da derecho a ignorar todo lo que hizo. Pero, francamente, ya no me importa. Eric está por salir. Le quedan unas semanas. Mi padre aún tiene más tiempo por cumplir. Y mi madre, ella nunca entenderá lo que es pedir perdón de verdad, porque siempre sintió que tenía derecho a todo. Nuestra casa nueva, aunque pequeña, se volvió un refugio. Lily está bien. Se ha adaptado a su escuela, tiene nuevos amigos, nuevos libros, nuevos sueños. Ama a su hermanito, que llegó al mundo unas semanas después del juicio final. Su llegada fue tranquila, sin sobresaltos. Un parto sereno, en una habitación decorada con dibujos hechos por ella. Lo llamamos Gabriel. Y cuando lo puse por primera vez en mi pecho, como lo hice con Lily años atrás, sentí algo distinto. Esta vez no hubo lágrimas por quienes no estuvieron, ni angustia por lo que me faltaba. Esta vez lloré de alivio. Porque, a pesar de todo, estábamos completos.
Nelson y yo seguimos fuertes. Ha sido mi ancla, mi compañero, mi defensor. A veces lo miro dormir, agotado después del trabajo y de ayudarme con los niños, y no entiendo cómo tuve la suerte de encontrarlo. Doris y Roberto siguen siendo nuestros pilares. Hacen el viaje hasta nuestra ciudad cada 2 fines de semana, trayendo comida, cuentos, juguetes y su amor incondicional. No hay manera de pagarles, pero intento agradecerles con cada gesto, cada palabra, cada invitación a comer. Mi tía Jenny también nos visita. Lily la adora. Dice que tiene la mejor risa del mundo. Jenny ya no se siente culpable. La convencimos de que no fue su culpa lo que ocurrió. Que lo que pasó esa tarde fue solo responsabilidad de quienes eligieron el odio sobre el respeto. Hoy, nuestra vida está lejos de ser perfecta. Pero es nuestra. Protegida. Sólida. A veces me preguntan si me arrepiento de haber cortado contacto, de haber demandado a mi familia, de haber ido tan lejos. La verdad es que no. No fue venganza. Fue protección. Fui una hija obediente. Fui una joven asustada. Fui una madre abandonada. Ahora, soy una mujer que eligió cuidar a sus hijos antes que complacer a los que la dañaron. No sé si mis padres algún día recapaciten, si algún día se arrepientan de verdad. No sé si, al salir de prisión, Eric tratará de contactarnos. No me interesa. Lo que sí sé es que, por primera vez en mi vida, estoy tranquila. Y eso, después de todo lo vivido, ya es un milagro. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.